finalmente están instalando los pisos. No lo puedo creer porque llevan casi 6 meses que empezamos a renovar esta casa. Tenemos unos problemitas con el piso y cómo han puesto el porcelanato. Y ahora esto está sólido como concreto. Está hueco, o sea, no hay pegamento debajo o no hay suficiente. Levantando todo el porcelanato. Bueno, recién vino la camioneta a dejar los materiales. Sí, hoy van a empezar a trabajar en el chalet para poner los cerámicos, pero primero le tienen que hacer una carpeta al contrapiso. O sea que tenemos 10 bolsas de cemento, un tarro de Takuru. Takuru, eso es para que el cemento selle rápido, para que seque. Un acelerante. Un acelerante. Tenemos pastina, que es para las juntas de los cerámicos, y tenemos el pegamento para cerámicos también. O sea que empezamos con esto, a ver si alcanza, y si no, a ver que ir a comprar más. La arena ya la bajaron con la carretilla, hace 2 días que están bajando arena para ir. Es difícil porque es una escalera que tienen que bajar, una escalera de piedra, o sea que no es nada fácil, ¿eh? Y sí, vamos a empezar con esto. Y también está trabajando el electricista, haciendo todas las instalaciones eléctricas, o sea que parece que estamos otra vez agarrando momento. Yo hoy me voy a enchufar con el tema de las barandas de madera que hay allá en las galerías del hotel. Tengo que lijar todo eso y después darle una buena mano de cetol para protegerlo, porque hace ya como más de 20 años que no reciben una mano de nada. Así que bueno, sí, en eso estamos, familia, siempre avanzando. Aquí no hay un minuto de descanso ni un minuto de no hacer nada. La cantidad de trabajo que hay es como que lo avasalla a uno, ¿no? Pero bueno, poco a poco y un poquito todos los días vamos a ir avanzando. Así que bueno, vamos a ver alguna otra cosa de las que hemos encontrado aquí abajo. Vamos. Vamos a entrar al chalet a ver cómo van las cosas por acá. Ahí está la arena que les mencionamos. Sí, ya hay varias pilas de arena, diferentes áreas para que puedan empezar a hacer la carpeta. También tenemos el electricista, ya ha estado pasando el cableado. Están empezando a colocar los enchufes, las tomas, las llaves de paso, y bueno, tuvieron un poco de problema porque el tema es de que en algunos lugares no pasaban los cables porque habían conectado los conductos de plástico corrugado. ¿Qué es esto? Y les habían dado mucha curva. Mucha curva, ¿ok? Hay cosas simples que por ahí los muchachos nadie les dijo. Los curvearon demasiado y la cinta no pasa con los cables. Entonces, en algunos lugares tuvimos que romper. Acá faltaba una luz arriba de la ventana, o sea que se agregó uno. Y aquí faltaba para el extractor de humo cuando uno está cocinando. O sea que también se rompió y se colocó una caja. O sea que después hubo problemas. Vamos a ver por acá. Acá el conducto iba por la pared hacia la otra caja, pero no hubo forma de pasarlo. Así que lo han puesto en el piso. Sucedió lo mismo aquí. Tuvieron que romper todo para poder lograr de que pasen los cables. Y sí, acá en el baño, bueno, habían puesto una caja ahí abajo al lado del inodoro, no sabemos no por tiene qué. Sentido. Y hubo que cancelarla porque como aquí hay agua, humedad y todo eso, iba a hacer saltar las llaves, las disyuntoras que le llaman, ¿no? O sea que bueno, se agregó también aquí. Y bueno, hay que ir sobre la marcha, hay que ir viendo lo que no funciona y arreglando y tratando de que las cosas queden como tienen que quedar. En los techos también ya han puesto bastante cable, allá arriba, ahí van a ir 2 lámparas, aquí va a ir otra y... sí, así es, hay que estar muy pendiente de todo porque
para que las cosas se hagan bien, ¿ok? Así que bueno, eso es lo que está sucediendo aquí adentro de la casa en este momento y después vamos a ir a ver afuera un poquito más, ¿ok? Amigos, buenos días. Hoy les tenemos muy, pero muy buenas noticias. Finalmente están instalando los pisos. No lo puedo creer porque llevan casi 6 meses que empezamos a renovar esta casa y no sé, en un momento parecía que no lo íbamos a lograr a tiempo, o sea, con el tiempo que nos queda aquí en Argentina, que no íbamos a poder terminar cosas como los pisos, digamos. Así que estamos muy, muy emocionados de ver que el porcelanato finalmente está en el piso. Así que, bueno, vamos a entrar a la casa. Vamos a ver por dónde entramos y les muestro un poquito. Ok, entonces aquí les muestro los pisos, si los pueden ver ahí. Al final elegimos porcelanato, que la verdad creo que no es tan común en Canadá. Por lo menos yo no había escuchado de porcelanato hasta llegar a Argentina y fue lo que me recomendaron aquí en esta zona. O sea, estamos en el campo, la gente entra con los zapatos, las botas, entra con tierrita, piedritas. Y bueno, con los pisos de madera está el tema de que se van a rayar si uno entra con botas y todo sucio. Y también estos pisos son fácil de limpiar y son, ¿cómo se dice? Durable. O sea, bueno, cuando estuve hablando con el constructor, él me dijo que porcelanato era una buena opción y cuando empecé a preguntarle a mis vecinos qué tipo de pisos ellos tenían, también me recomendaron porcelanato. Así que eso fue lo que elegimos. Ahí lo pueden ver. Me gusta el look de estos pisos porque parecen tablones de un barco antiguo. O sea, son medio rústicos y no sé, les voy a mostrar para que vean bien los detalles. Ok, una cosa más que les quería mostrar. No sé si esto se ve bien en la cámara o no, pero ya están marcados los pisos. Acá pueden ver 2 líneas de dónde se va a cortar. Y esta es la única parte que, o sea, se va a desperdiciar, digamos. Así que lo estamos instalando en un estilo entablonado, le dicen. No lo estamos instalando como usando el diseño que sugerían en la caja, porque si no iba a haber mucho desperdicio del porcelanato. Y eso, bueno, sale más caro porque hay que comprar más porcelanato para terminar el piso, para cubrir todo. Así que ahora vamos a entrar y les muestro cómo lo estamos instalando. Pero como pueden ver, son solo unos pedacitos bastante finitos que nos van a sobrar, que son entre, bueno, 2 centímetros y tal vez 3 o 4 como mucho en cada porcelanato. Así que, ok, ahora sí vamos adentro. Así es como cerramos la puerta para que no entren las ovejas, los perros y otros animales. Ya hemos tenido gatos entrar por aquí, nos dejaron sus patitas marcadas en el cemento. Así que bueno, ahora los llevamos adentro. Algo nuevo que aprendí aquí en la obra, estos son los separadores y niveladores. Aquí está la bolsa de separadores que compramos. Y cuando fuimos a la ferretería, habían 3 opciones para los separadores. Habían de 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros. Yo me compré los de 3 porque no sé, a mí me parece que es lindo tener como una separación un poquito más gruesa. Y también pudimos elegir el color de esa pasta que va a ir entre medio del porcelanato. Elegimos algo que le hace juego. Elegimos algo que es como medio marrón, grisáceo, para que no resalte mucho, pero queda lindo. Así que después les vamos a mostrar eso. Y sí, entonces la parte roja es el separador, el morado es el nivelador. Esto queda debajo del porcelanato, el porcelanato se sienta encima y después, una vez que está seco, se rompe esta partecita alta, se saca eso. Y el nivelador, bueno, eso sí podemos volver a usar para otros pisos que tengamos que instalar, pero esto ya no. Así que sí, esa es la situación con los pisos.
Buen día, amigos. Es un martes por la mañana. La última vez que vimos a los obreros fue el viernes y nos dijeron que venían al día siguiente, pero nadie vino el sábado o el domingo o el lunes. Tampoco me respondieron a mis mensajes, pero me acaban de avisar que sí vienen hoy día martes. Ahora, tenemos unos problemitas con el piso y cómo han puesto el porcelanato, que no está nivelado, que me sorprende porque sí tenemos niveladores. Así que les voy a mostrar una área acá donde el porcelanato está medio hundido y tenemos como una diferencia de medio centímetro. Y eso es acá. No sé si lo pueden ver bien con esta cámara, pero este porcelanato se ha hundido. Tal vez parece que no le han puesto suficiente pegamento aquí debajo, así que el piso no quedó nivelado. Ahí hay un desnivel que se tiene que arreglar. Y también otro problema fue que pusieron el pegamento en áreas donde no estaban listos para poner el porcelanato y dejaron que se seque ese pegamento en vez de limpiarlo. Así que les voy a dar vuelta a la cámara. Por ejemplo, acá. Si no estaban listos para poner el porcelanato acá, no tendría que haber pegamento, porque ahora cuando queramos poner el nuevo porcelanato, hay que poner una capa fresca y esto va a quedar demasiado alto, otro problema con el desnivel. Así que todo esto ahora tenemos que limpiar, va a haber que picarlo. Y mi papá ya empezó a picarlo en secciones donde pusieron pegamento, donde no tendría que haber pegamento en este momento. Y otro problemita que también tenemos es acá, que pusieron el porcelanato, empezó a rebalsar el pegamento por entre, no sé, estos espacios y también no se limpió. Y ahora esto está sólido como concreto. Así que ¿cómo le vamos a poner el claucol que va aquí entre las ranuras? Todo eso también hay que limpiar. Así que bueno, estamos aquí con mi papá sacando los niveladores, esperando que lleguen los trabajadores. Pero sí, este trabajo va a terminar demorando más tiempo porque no se hizo bien desde el principio y hay muchos errores bastante graves, como pueden ver. Mire, realmente no quiero hablar porque yo veo esto así en 50 años pongámosle 25 años de trabajo en construcción en Canadá, jamás vi una cosa de esta categoría. Realmente esto es de una calidad y una suciedad, un trabajo desprolijo, no le cabe nombre. Cemento duro por todos lados. ¿Cómo van a tomar las juntas ahora con la pastina cuando está rebalsando el pegamento por entre medio de las juntas? ¿Por qué lo dejaron así? Si cuando está fresco es un segundo sacarlo. Yo creo que tal vez estaban apurados y ya querían terminar el día. Pero bueno, ahora están por llegar y hay que hablar con ellos para que arreglen este trabajo. Así que sí, se les paga una vez que esté hecho bien. Los pisos todavía no los he pagado. Y bueno, no los voy a pagar hasta que se arreglen y los pisos queden nivelados como tienen que ser. Pero bueno. Cada uno parece ser que trabaja de una manera distinta, o sea que, bueno, ¿qué se le puede hacer? Tendrán que arreglarlo y el tiempo que pierdan es el tiempo de ellos, no el nuestro. Así que bueno, sí, está caminando esto. Después los zócalos vamos a tomar uno de estos, lo vamos a cortar exactamente en la mitad y lo vamos a usar como zócalo para que quede el mismo diseño todo alrededor. Aquí les podemos mostrar, tenemos el porcelanato aquí atrás, así que se lo va a cortar por el medio y quedan zócalos de 10 centímetros y 10 centímetros. De esa manera, como hay bastante de esto, no hay que comprar y estábamos pensando utilizar los zócalos originales de madera, pero están bastante desmejorados, hay que hacer un trabajo de renovarlos bastante engorroso
y después hay que meter tarugos en las paredes para sujetarlos y bla, 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 bla. O sea que esto mejor lo cortan así en la mitad, lo ponen todo alrededor y va a quedar como que es parte del piso, va a quedar más prolijo, yo pienso. Así que bueno, si está haciendo un fresquete, estaba haciendo 2 grados bajo cero, ¿no? Y va a haber que mantenerse al solcito haciendo trabajo hoy porque se está sintiendo afuera, ¿eh? Es que la humedad. Yo siento más frío acá que en Canadá, no sé, ¿a vos no te pasa? Sí, yo estoy helada. Y especialmente adentro de las casas también, es como que el ladrillo absorbe frío, ¿no? Y mientras la salamandra y eso están dando, es como que un poquito de calor genera, pero en cuanto se apaga un poco, es como que el frío está ahí esperando para comérselo a uno, ¿no? Es lindo en el verano porque es fresquito dentro de las casas. Sí, pero bueno, yo pensaría que para este tipo de climas lo mejor es otro tipo de construcción, cosa que la humedad no se filtre, no penetre, ¿no? Anoche, por ejemplo, con 2 grados, 3 grados bajo cero, hacía más frío acá que cuando tenemos un día de 30 bajo cero en Canadá, ¿no? Y no estoy criticando, les estoy dando la muestra de cómo es, ¿no? ¿Y nos quieres contar sobre tu saco que encontraste? ¿Tuviste que buscar ropa? De mi hermano, estaba colgado acá en el placar, menos mal que lo encontré porque no traje suficientemente abrigo. ¿Cuánto podés traer en la maleta? Te dejan traer una valija, vuelo internacional, y creo que son 23 kilos. 23 kilos. Y la segunda maleta, si la querés, te cobran como $120, una cosa que uno dice, pero ¿qué llevas con 23 kilos? Nada. Los zapatones estos nomás ya pesaban un cuarto de lo que podía traer. Entre las herramientas que traje, y bueno, me faltó abrigo y menos mal que encontré esto. Lo malo que no cierra está roto el cierre. Pero bueno, al menos tengo tengo un hoodie y abajo tengo el tercero, mirá. Tengo 3 y así todo se siente el fresquete, pero sí, entonces los pisos ya están encaminados, vamos a ver si los pueden terminar antes de que nos tengamos que ir. Después faltan los reboques finos, todo aquí abajo, y tienen que terminar arriba las juntas con el techo. Estamos teniendo problemas con el pasado de los cables porque han puesto el corrugado, el conducto de corrugado muy cerrada las curvas y no pasa la cinta, o sea que el electricista no puede tirar los cables. Ahora acá no llega la corriente todavía, no sé cómo es la historia, pero bueno, lo iban a arreglar, creo que ya lo arreglaron. A ver si llega hasta acá también ya. No. Todavía no. A este todavía no llegó, ¿ves? A este no lo han podido pasar. O sea que esperemos que se resuelva porque no podemos levantar todo el techo ahora para arreglar esto. Son pequeñas cosas, son pequeños detalles que uno parece ser que tiene que estar aquí para explicar, que tengan cuidado, que no hagan las cosas así, porque después el mismo problema lo tuvimos en los techos del hotel, en las habitaciones. Se puso el corrugado, no sé qué cosa, y después no pasaban los cables. No sé si los muchachos los pisaron mientras se llenaban las losas, porque todo eso iba por adentro de la losa, o qué pasó, pero hay muchas de las habitaciones que los apliques que iban ahí en los techos no pudieron ser utilizados. ¿Y cómo se rompe el concreto una vez que está hecha una losa para arreglar eso? Es todo pérdida. O sea que hay que estar con el ojo como un águila constantemente chequeando cada minuto, porque sí, son cosas que suceden. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Ya está hecho. Y bueno, vamos a hacer alguna otra cosa, familia. Vamos. Martillo en mano. Hoy voy a verificar el trabajo que están haciendo estos acá. Van a ver, les voy a mostrar lo que tiene que ser el piso y lo que se está haciendo. Escuchen. Hollow. Está hueco, o sea, no hay pegamento debajo o no hay suficiente, así que el porcelanato está bailando, no está pegado. Ok, 1, 2, 3. Mire cómo salta.
Este es el sonido que tiene que tener un tile, uno que está bien puesto. Escuchen. Vacío. Vacío. Así trabajan, ¿ok? No entiendo, no. Como les digo, por metro cuadrado se está pagando. ¿Cuánto te están cobrando? 6.000. 6.000 el metro cuadrado. Un ceramista en este momento estará cobrando entre 3.000 y 5.000. O sea que estamos pagando extra. Esto no es aceptable. Ni siquiera alguien que empieza a poner pisos hace un trabajo así. ¿Okay? Estos se piensan que uno es boludo, que no nos vamos a dar cuenta. Pero yo, en cuanto llegué y le empecé a dar arriba, estos porcelanatos están todos flojos abajo. Donde uno pise un poco más de la cuenta o le ponga algo medio pesado arriba. Ya, a poner la cama, o sea, ahí va a ir la cama. Se van a partir, ¿ok? Entonces es así. Es un país donde para encontrar gente capaz y gente que hace las cosas bien es como sacarse la lotería. Con este tema de los pisos estoy recontra caliente porque no sé qué se salva, qué no se salva. Hay un montón de dinero en materiales. Los pisos costaron un ojito de la cara y este tipo lo que hizo acá no tiene nombre. Se están despegando solo los porcelanatos, o sea que no. Levantando todo el porcelanato que se pegó mal, ni siquiera está pegado, así nomás. Yeah, that one I can see it moving up and down. Aquí seguimos, amigos. Pensamos que iban a ser solo unos cuantos porcelanatos que habían que levantar, pero bueno, hemos cancelado nuestros planes por el resto de la tarde. Teníamos planeado un asadito con mi papá y algo más importante acá, levantar el porcelanato antes que seque. Se pensaron que a Daniel se la iban a plantar estos tipos. No saben que ya he estado alrededor de la manzana varias veces. Yo hoy voy a hacer un asado a la noche, pero porque mañana dentista me sacan un diente y digo, esta noche voy a comer rico y me ensarto con todo esto. Pero bueno, lo bueno es que estamos salvando los porcelanatos. Si los dejamos que enduren un poco más, después va a haber que romperlos para sacarlos, y son muchos, son muchísimos. Yo diría que un 30% de lo que han puesto no sirve. O sea que vamos a tratar de salvarlos y después vemos mañana si hago un asado y como con el lado derecho. Y si no, el chorizo, ¿qué lo hago? ¿Viste? Por favor. No sé, vamos a ver. No tiene nada de pegamento esto abajo. Y yo le pregunté al muchacho, ¿sabes bien hacer cerámica? Sí, este es mi trabajo. Y me quiero ir a Canadá a poner cerámica. Madre mía, si aparece en Canadá y hace algo así, el voleo que le pegan no tiene que comprar un pasaje de regreso a la Argentina. De la patada en el tuje, llega solito nomás, ¿viste? Allá, nada menos. ¡Ja! Eso es todo por hoy, amigos. Ya nos vemos en el próximo video y veremos qué trae estos próximos días.